Y ahora vamos a hablar de investigación. Lo vamos a hacer con Diego González Aguilera, que nos acompaña ya en plató, en directo. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal estos días? Bueno, pues un poco ahí entre el carnaval, ¿no? Y Sí. en la universidad no tenemos las vacaciones de carnaval, como sí que tienen en los colegios, pero bueno, disfrutando también del carnaval. Claro, disfrutando. Allá donde vaya uno, haga uno lo que haga, tiene que hacerlo con un poco de gusto. Me consta que en el TIDOP, que es el grupo de investigación que diriges, trabajáis con gusto. A mí me consta. Nos gusta bastante, la verdad. De momento sí, disfrutamos con lo que hacemos. 40 y tantas personas, ¿no? Vamos a recordar. Sí, por ahí. Vale, muy bien, muy bien. Trabajan de forma además ingente para mejorar la vida de todos, es lo que siempre les decimos, es la labor fundamental de la investigación, mejorar la vida de las personas, de las sociedades, ¿no? Claro. Sí, ayudar sobre todo a que personas que tienen que tomar decisiones, fuerzas de seguridad, diferentes colectivos en el mundo público y privado, pues al final utilicen la ciencia y utilicen las herramientas para tomar esas decisiones, ¿no? Es así. Y hoy vamos a hablar de digitalización inteligente. Empezamos definiendo lo que es eso, ¿te parece? Sí, bueno, queríamos ir un paso más allá con lo que el grupo ha mostrado aquí en otros programas, con los diferentes modelos tridimensionales y sobre todo queríamos integrar lo que ahora ya está democratizado, que es la inteligencia artificial, está en los medios de comunicación continuamente, y hacerlo en estas digitalizaciones que el grupo hace. Y lo queríamos hacer además en un lugar que fuera alejado del terruño, ¿no? de lo que es el centro de la península, ¿no? Sí, sí. Y que fuese algo más cercano al mar, ¿no? Por ejemplo, porque nos vamos a hablar de gemelos digitales aplicado al ámbito de la ingeniería naval, nada menos, de grandes buques, de submarinos que surcan océanos, en fin, que nos queda un poco lejos, claro. Sí, y que, bueno, pues tiene su complejidad, ¿no? Porque al final los escenarios que de alguna manera nos ha tocado intervenir, digitalizar, son muy complejos. No hay que olvidar que estamos hablando de barcos, de submarinos, que pasan mucho tiempo fuera de la tierra, ¿no? Están alejados de la costa y que en ocasiones necesitan resolver esos problemas que hablábamos al inicio y tomar decisiones. Y a veces no se cuenta con los instrumentos necesarios para saber qué hay que hacer, ¿no? Entonces el grupo se le invitó desde la Armada Española el poder digitalizar estos activos que tiene la Armada. Tuvimos el privilegio de además poderlo hacer en Cartagena y hacerlo además, como veremos ahora, en diferentes escenarios, ¿no? Desde escenarios más sencillos, como podría ser, bueno, pues un buque, hasta un submarino, con toda la complejidad que esto conlleva, interior, exterior, e incluso el privilegio de poder digitalizar el patrullero Infanta Elena, ni más ni menos, ¿no? Es decir, que luego vamos a poder ver, yo creo. Bueno, estamos viendo lo que es la presentación, ¿no? de ese trabajo de investigación que habéis realizado para la Armada, ¿no? Y sobre todo que pone en valor, al llevar ese apellido inteligente, pone en valor la eficiencia de los resultados. En números se podía ver anteriormente, somos capaces de digitalizar, radiografiar en 3 dimensiones y además dotarlo de inteligencia a esos escenarios que estamos viendo en pantalla, tan complejos como es un submarino, una cámara hiperbárica y diferentes escenarios en tiempo récord. Es decir, este trabajo se hizo en Cartagena prácticamente en un par de días y todos estos escenarios pues ya forman parte de los activos digitales de la Armada Española. Y como digo, al final estos gemelos digitales tienen mucho valor porque los podemos someter a simulaciones, ¿no? Al final las operaciones logísticas que la Armada tiene que hacer día a día cuando están en la mar son complejas, son un montón de datos que reciben estos buques, estos submarinos, y qué mejor forma de entrenar eso y qué mejor forma de someterlo a simulaciones que de la mano de un gemelo digital, que también sirve para esto. Además es que está en el medio de la nada y tienen que ser completamente autosuficientes, ¿no? Eso es Están importante. en medio de la nada, muchas veces las piezas que a lo mejor se estropean no tienen recambios, porque ya están obsoletas. Son luego máquinas que están sometidas a un gran gasto energético, ¿no? Porque gastan
mucha energía, todo lo que puede redundar en mejorar la eficiencia energética de estos barcos también es un gran reto, ¿no? Y por supuesto reducir su contaminación, porque también estos barcos tienen una gran huella de carbono que si podemos reducirla, pues ¿por qué no? Vamos a aportar también mucho valor. Ahí está trabajando el grupo TIDOP. Vamos a ver ahora en otras imágenes cómo lleváis a cabo ese gemelo digital, cómo hacéis esos trabajos para conseguir el objetivo que me estás planteando, ¿no? Sí, sí, sí. Al final tratábamos de hacerlo con sensores que fuesen lo más rápido posibles. Se ha llegado a tasar en 10 veces en la velocidad de avance superior a lo que las técnicas más modernas ¿Eso láser. que estábamos viendo qué es? ¿Qué está haciendo? Es un dispositivo que podemos decir wearable, que puede Vale. llevar el usuario en una mochila y que a medida que se da un paseo somos capaces de obtener estas maquetas tan espectaculares. En este caso, pues lo que estamos viendo ahí es un submarino. ¿Cuál era el reto? En este caso, el primer escenario que estamos viendo aquí. Bueno, pues el reto que nos trasladaba la Armada era, ¿somos capaces de automatizar la detección de deformaciones en el casco del buque, del submarino? Y la respuesta es sí, lo podemos automatizar, lo estamos viendo en pantalla. Se han desarrollado algoritmos que nos permiten detectar, como vamos ahí a ver, con un mapa de calor en pseudocolores, más rojo, más deformación, qué zonas del casco del buque han sufrido una deformación. Esto ahorra un montón de costes a la Armada. Ahí lo estamos viendo, Y por ¿no? ende a cualquier empresa que trabaje en el sector marítimo, ¿no? Vale. Porque estamos hablando de realizar inspecciones de los cascos del barco de manera automática. Parece que suena magia, pero se puede realizar, ¿no? Al final estos modelos tridimensionales lo que van a conseguir es ajustar pues, una geometría, y donde detectan que hay un cambio de geometría por una abolladura, automáticamente lo van a resaltar. Y esto, ya digo, fue uno de los retos que primero nos plantearon y que de forma exitosa se pudo resolver. Este segundo reto que estamos también viendo en pantalla merece la pena subrayarlo porque forma parte de, a veces, la imposibilidad de reconstruir un barco porque ya no existe. Ya tan solo existen planos de ese submarino. Es como los monumentos, ¿no? Cuando hemos venido aquí a hablar de monumentos, de patrimonio, ¿no? De edificios derruidos por motivos bélicos, por motivos naturales, del tipo que sea, ¿no? Con los seísmos que ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, en Turquía. Aquí el reto era, a partir también de información procedente de planos bidimensionales en 2D, poder reconstruir lo que es la estructura de este barco en 3 dimensiones. Exactamente. Exactamente. Bueno. Y sobre todo, bueno, pues con un reto especial, que es la parte superior que vamos a ver ahora en el vídeo, para poderla completar. Es decir, llegó un momento en que esa parte inferior éramos capaces de modelizarla con bastante detalle, pero nos faltaba cerrar todo lo que era la parte superior de ese submarino, ¿no? Y gracias a esos planos, gracias muchas veces a manuscritos, a información que podemos utilizar, ahí lo podemos ver perfectamente, ese tipo de planos en 2D, somos capaces de recrear en 3 dimensiones, en este caso, ahí lo tenemos, con esa parte completada en ese color fucsia, este submarino, ¿no? Por lo tanto, también son retos que la Armada nos trasladaba y que representan una realidad, ¿no? A veces no existen modelos digitales de determinados componentes activos en el sector naval, y esto es una posibilidad también, la posibilidad de hacer ingeniería inversa, que se llama, ¿no? A partir de 2D construir en 3 dimensiones. Hablamos de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval, un trabajo que se ha realizado desde el grupo TIDOP de Ávila, aquí en la universidad, en el campus, en el campus Politécnico de Ávila. Y Diego González Aguilera, su director, nos cuenta un poco los resultados. Supongo que estos resultados tienen detrás un montón de trabajo, no sé cuánto tiempo. Sin duda. Al final, gemelo digital no es una réplica digital como estamos viendo 3D, no, es mucho más que esto. Es la parte del esqueleto, es la parte que estamos viendo en pantalla, pero es la parte cognitiva. Es decir, si hablamos de gemelo digital, y hablamos de la hibridación del modelo tridimensional y de la inteligencia artificial. Hablamos, por lo tanto, de incorporar capacidad cognitiva al sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bebiendo, leyendo la gran cantidad de datos que este tipo de buques nos van a proveer desde el mar.
este tipo de submarinos, este tipo de buques que están por aguas españolas o internacionales, van provistos de un montón de sensores en todos y cada uno de los componentes, desde el motor, la bomba del aire, el filtro del aceite, mil cosas. Te iba a preguntar en qué nivel nos encontramos en la Armada Española, por ejemplo. Pues bastante avanzados, porque como digo, todos estos sensores al final están dando información en tiempo real o cada cierto retardo, y con toda esa información ahí sí que ya tendríamos ese gemelo digital, porque tendríamos la estructura del barco, ¿de acuerdo? Y tendríamos luego la posibilidad de incorporar todos los datos, como si el paciente, que también hemos hablado aquí de ese símil del paciente, pues de alguna manera tiene su analítica, tiene sus pruebas diagnósticas, pues somos capaces de tener ese gemelo digital completo, porque tenemos la radiografía, tenemos el submarino en 3 dimensiones, pero además tenemos un montón de información, de datos de los diferentes componentes del barco, que los podemos someter a análisis predictivos, a análisis históricos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado esa bomba del aire? ¿Por qué ha fallado ese componente? Y si lo simulamos, y si simulamos ese comportamiento, a ver por qué falla, pues somos se pueden capaces, prevenir otras situaciones. Eso es, podemos anticiparnos. Claro. Y si ocurre el problema, pues sin duda vamos a tener la forma de tener métodos correctivos, que se llama, para que a tanta distancia de la costa, cuando uno pues se encuentra con un gran problema, pueda tratar de resolverlo, ¿no? Todo esto pues va en esa línea. Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, es una cámara hiperbárica. Es donde se meten los que hacen buceo cuando vienen, ¿sí? o incluso en una misión del submarino. Entonces, ¿Y estos colores que vemos aquí en este buque? Bien, este sería el patrullero Infanta Elena. Exacto. Este es un escenario enormemente complejo. Impresionante. Estamos hablando de 100 metros de barco, para que el espectador se haga un poco a la idea, y digitalizado en unas horas, pero por dentro y por fuera. Al detalle. Al detalle. Lo vamos a ver ahora porque en el vídeo se corta en trozos. Entonces, estamos hablando que estas técnicas luego de inteligencia artificial van a ser capaces de clasificarnos, como vemos en pantalla, cada una de las partes del buque. Ahí vemos varios colores, eso, cada una de ellas pues está marcando una zona que es de interés para la Armada, pero luego estamos hablando de un modelo totalmente a escala. Ahí estamos viendo cómo se mide y estamos viendo las dimensiones reales con precisión centimétrica, y luego estamos viendo también la posibilidad de que al tener un modelo tridimensional podemos incorporar cualquier tipo de información. Hablábamos de los sensores del paciente, aquí podríamos estar leyendo sensores de cualquier parte del Infanta Elena en tiempo real, lo podríamos estar viendo, consultando. Podemos cortarlo, como vemos ahí, en trozos para ver la estructura, para ver cualquier tipo de análisis que haya que hacer estructural del barco. Esto permite muchas posibilidades de simulación. Y podemos de alguna manera, bueno, pues ejemplificar esa inteligencia artificial para someter al Infanta Elena a comportamientos predictivos, a comportamientos de simulación que nos permitan determinar posibles fallos, posibles incidencias que pueda tener el barco, ¿no? Bueno, muy interesante, como siempre, lo que nos cuenta Diego González Aguilera. Hablamos de digitalización inteligente, en este caso de gemelos digitales aplicados a la ingeniería naval, a la Armada Española, un trabajo que ha estado realizando el Grupo TIDOP de Ávila para la Armada Española, y que, bueno, permite no solamente predecir posibles problemas, sino anticiparse a ellos, que es muy importante, ¿no? Sí, hablamos de las 3 P's en este tipo de escenarios del gemelo digital. La primera P sería la preventiva, prevenir mejor que curar, como siempre. Desde luego. La segunda, la predictiva, podemos anticiparnos. Y la segunda, la tercera, perdón, la prescriptiva. Vamos a prescribir, como un médico, a su paciente una receta médica que le va a decir, en este caso a la Armada, qué tiene que hacer para que todo vaya bien. Diego González Aguilera, un placer haberte tenido aquí de nuevo para aprender tanto de todo lo que realizáis en el TIDOP. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta dentro de poquito. Gracias a vosotros. Gracias.
Empezamos con este libro que tengo en las manos y que hace un recorrido por los museos y además una visión y una lectura de lo que son los museos, de lo que albergan y de lo que nos pueden aportar muy interesante. Se lo agradecemos a Victoria Lamas, es profesora y además es escritora de este libro y de otros, de los que nos va a hablar también, y nos habla de el mensaje de la obra de arte en los museos, que va mucho más allá de ver unos cuantos cuadros y decir, pues este está bien pintado o no, en fin. Ahora nos va a contar en qué consiste este viaje que Victoria nos plantea en este libro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Ana. Bueno, no es el primero, ¿verdad? Porque hemos tenido ocasión de hablar contigo de otras obras, de otros trabajos de investigación que ha realizado, ¿no? En efecto, en cuanto a libros, no es el primero fue precisamente un libro muy didáctico, ¿no?, sobre el análisis del dibujo infantil y lo que nos puede aportar no solo a nivel artístico, sino de ayuda a pues solucionar cualquier tipo de problema que pueda tener un niño que a lo mejor no puede expresar con las palabras, pero sí lo hace a través del mensaje artístico, por así decir, ¿no? Vaya, o sea que el arte a ti te interesa. Yo lo veo claro, ¿no? Sí, bueno, mi formación de base precisamente es la historia del arte, vale, aunque después, bueno, pues los derroteros de la vida me han ido llevando más hacia el campo de la docencia, la didáctica y demás, con lo cual siempre me ha interesado, y quizá de aquí surge esta obra literaria, ¿no? Siempre me ha interesado el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, en este caso el porqué de una obra de arte, qué es lo que tiene detrás, qué tiene que comunicarnos y por qué su mensaje atraviesa los siglos, porque no debemos olvidar que al final muchas de ellas se han producido hace muchísimo tiempo en sociedades que nosotros, pues la única puertecita que tenemos para llegar a conocer son precisamente estos objetos que hoy denominamos obras de arte, ¿no?, pero que entonces formaban parte del mundo cotidiano, ¿no? ¿Y por qué? El porqué del arte. ¿Cuál es la conclusión a la que tú has llegado con esta investigación, este estudio, y también cómo se transmite eso, ¿no?, a cualquiera, porque es una cosa transversal, ¿no? Eso es. Sí, no, lo interesante no es tanto quizá el saber quién lo hizo, bueno, qué técnica empleó, ¿no?, qué lenguaje concreto, qué formas, ¿no?, sino el saber por qué de esas formas, ¿no?, qué es lo que pensaba el artista, en qué contexto social se estaba moviendo, cuáles eran los ideales de esas gentes, ¿no? Eso es lo que al final da vida a la obra de arte y de alguna manera conecta con nosotros, porque el artista vuelca, por así decir, su alma, lo que él está pensando, que va mucho más allá de una forma artística, sobre una obra de arte, y es lo que nosotros de alguna manera cuando vemos esa pintura, esa escultura, ese edificio, ¿no?, esa arquitectura, estamos llegando a captar, ¿no?, directa o indirectamente. Haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Eso es. Lo bonito de esto es que al final nos está transmitiendo algo, porque son obras muy ligadas a la belleza, muy ligadas en muchas ocasiones también a la trascendencia, a lo que hay dentro del ser humano y que le invita a mirar más allá, ¿no? Y claro, la obra de arte siempre nos habla, ¿no?, pero podríamos llegar a pensar, que muchas personas me lo dicen, ¿no?, yo no entiendo de arte, no puedo llegar a comprender el mensaje. Es ahí donde entra la didáctica, ¿no?, que es parte también de este libro, el cómo se comunica, porque al final son obras que se crearon en una sociedad de la cual nosotros somos herederos, pero ya no formamos parte. Entonces puede ser que no entendamos, nos guste, ¿no?, pero no entendamos la profundidad del mensaje que tienen que comunicarnos, y ahí el rol de los museos es fundamental. Claro, yo te iba a preguntar un poco eso, el ser de los museos, ¿por qué es tan necesario? Ahí efectivamente podemos encontrar el arte con mayúsculas, ¿no?, sea cual sea la técnica o lo que allí se albergue. Pero volviendo a lo que me decías de yo a lo mejor no entiendo de arte, pero esto me emociona, eso está bien, en esencia, ¿no? Y luego ya podemos ir un poco más a profundizar en otros detalles un poco más técnicos, así, pero bueno, si te emociona, eso ya es lo correcto. Pero el porqué de los museos también es muy importante que hablemos de ello. ¿Por qué tienen que estar ahí? ¿Por qué tienen que existir museos? ¿Por qué tenemos que visitarlos? Claro. Claro, las dos cosas, has dicho dos cosas muy interesantes, Ana, y que creo que merece la pena rescatar. Primero, el porqué de los museos y el por qué nos emociona el arte, ¿verdad? Bueno, los museos, el primer museo nace en la Edad Moderna, precisamente de las colecciones del Papa, que entonces era un poder también político, que dona a la ciudad de Roma, precisamente porque cree que es importante para su historia, para su identidad, el primer museo público del mundo.
Los museos, tal como los conocemos actualmente, vienen precisamente de la Revolución Francesa en un intento de frenar la destrucción que estaba habiendo de bienes culturales, ¿no? de la nobleza, de la Iglesia y demás, bueno, pues porque eran importantes para la sociedad. Se conservan esos bienes porque de alguna manera nos están hablando de lo que somos, de lo que hemos sido, de cuál es nuestra cultura y nuestra historia. Entonces, ¿por qué son tan importantes los museos? Porque han pasado de ser inicialmente una especie de contenedores de cosas, por así decir, ¿no? Una especie de cámaras de cosas maravillosas, a unos lugares en los cuales, y esto es lo que se les está pidiendo a nivel internacional, en los cuales los pueblos, la gente, pueda encontrarse a sí mismo, pueda encontrar su historia, pueda saber cuál es su identidad, ¿no? Y al final, y esto es muy interesante, desde pues, la UNESCO, el Consejo Internacional de los Museos, están pidiendo que estas instituciones sean transmisores de valores universales, integradores sociales, que intenten ser espacios polifónicos para que todos puedan encontrarse a sí mismos y que generen un espacio de comunicación y de paz. Y esto yo creo que es muy importante porque al final la cultura, el arte, lo que nos está devolviendo de alguna manera es la imagen de la grandeza de lo que somos, ¿no? Y lo que nos significa frente a otros pueblos. No es lo mismo el arte que se ha producido aquí en España durante siglos que, por ejemplo, el arte italiano, incluso aunque tengamos cositas en común, o el arte, por ejemplo, del norte de África, que también el sur de España tiene mucho que ver, ¿no? Hay algo que nos significa y eso hace, a través del patrimonio cultural y del arte que contenemos en los museos, que nos siga emocionando. Es muy importante eso que dices, transmisor de valores universales y de paz. Me quedo con eso, por eso son casi intocables. En conflictos bélicos, si se destruye un museo, eso es imperdonable, ¿no? Porque ahí está la esencia de todas las personas y de las almas, ¿no? Podríamos decirlo así. Es muy importante eso que comentas, transmisores de paz, ¿no? Visitar un museo no solamente es apreciar técnicamente las obras que se encuentran allí, sino algo más, ¿no? Sí. Claro, es muy interesante en esa línea, ¿no? Cuando hay algún conflicto bélico, y vamos, me estoy acordando actualmente de algunas recomendaciones, ¿no? que se emiten a nivel internacional, siempre se intenta que si hay expolio de obras de arte, si hay destrucción de museos, que en la medida de lo posible el resto de países colaboren, ¿no? Estoy recordando, no me acuerdo concretamente qué resolución de las Naciones Unidas, pero sí que se dijo, por favor, los bienes culturales que están saliendo de este país, que está en conflicto, que nadie los compre si se encuentran en el mercado negro, porque hay que devolverlos a este país. Intocable, claro. Porque al final es parte de la cultura, y si no es como que nos quitan nuestras raíces, ¿no? y nos falta algo. Bueno, todo esto, esto y muchas cosas más nos lo cuenta Victoria Lamas en este libro, El mensaje de la obra de arte en los museos. Antes de hablar así ya un poco más del libro en cuestión, sí que me gustaría que nos contaras por qué se te ocurrió escribir sobre este asunto. Bueno, sabemos por qué, señores, porque le apasiona este asunto, pero bueno, cuéntame un poquito cuándo empezaste a fraguar esta idea, Victoria. Bueno, verdaderamente este libro viene bueno, pues de un trabajo de investigación, ¿no? Reflexivo, pero viene de una chispa que yo creo que he tenido siempre desde pequeñita frente a bueno, pues pinturas, esculturas, obras de arte, ¿no? Yo frente a estas piezas, claro, al principio una no entiende, ¿no? Y ves una piedra detrás de otra en un yacimiento arqueológico, o ves un edificio histórico que te gusta, no sabes por qué, y vas viendo cómo otras personas te cuentan historias, ¿no? Y en lo que tú ves, las formas que tú ves, otra persona te está contando una historia, te está de alguna manera descubriendo un mundo al cual tú no tendrías acceso sin estas obras, ¿no? Y es así como yo empecé a interrogarme cómo era posible que esta persona me comunicara tanto de una pieza que aparentemente son formas, ¿no? Es bonita, es una pintura, es una escultura, y precisamente, ¿no? Esto es lo que da vida a este libro. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿No? Y cómo los museos, en este caso, estas instituciones que serían responsables de conservar, custodiar y proteger este patrimonio cultural, cómo lo están mostrando. Vemos algunos ejemplos de cómo se muestra, ¿no? Estos son algunos museos, hemos elegido imágenes de museos muy emblemáticos, pero ahí se ve
como esa interacción, ¿no?, del museo y la persona que lo visita. Es muy importante, ¿no? Sí, justamente de estas imágenes, que si no me equivoco son del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que Sí, se trabaja efectivamente, de manera muy directa en este libro, nos está mostrando efectivamente las piezas y también el cómo el museo, qué dice de estas piezas, ¿no? Cómo a través de los talleres didácticos, de la misma exposición, cómo dispone las obras en sala, hace que dialoguen entre sí y va transmitiendo de alguna manera ese mensaje explícito y también oculto de las obras de arte. Y eso es lo bonito de los museos, el que no solo es un escaparate donde yo voy y miro y ya está, ¿no?, sino que lo que están intentando hacer es permitirnos entrar en ese pasado que nos pertenece, porque es nuestro, ¿no?, es nuestra historia, y nos da las claves, las pautas para interpretar y para ir más allá. Y eso es fantástico, porque nos permite establecer esa especie de conexión con esa sociedad precedente. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer esta obra, este mensaje de las obras de arte en los museos? Bueno, en sí, lo que es el estudio, aproximadamente unos 3 años, luego ya redactar el libro un poquito más. Pero bueno, sí, ha tenido un proceso largo, cuidado, pues de reflexión y de estudio, porque no es solo a lo mejor trabajar el tema de los museos, su trayectoria histórica, cómo muestran el mensaje y analizar uno en concreto, ¿no?, para ver qué herramientas didácticas tienen y cómo las emplea, sino que aparte encontramos un problema fundamental, ¿no?, porque hablamos de obras de arte y es que actualmente en el mundo del arte nadie es capaz de definir lo que es el arte, ¿no?, porque es como si el concepto que veníamos usando hasta el siglo XX ya no nos sirve. Claro. Y entonces lo que se ha tratado de hacer en esta obra también es enganchar una segunda parte, que después hablaremos si quieres de ello, tratando de estudiar, ¿no?, qué han dicho los filósofos del arte a lo largo del siglo XX y tratar de incluso hacer una reformulación de todo lo que han dicho, integrando este rol social del patrimonio cultural y de los museos actualmente para dar una definición propia de lo que es el mundo del arte, cómo funciona y cómo de alguna manera podríamos definirlo, ¿no?, en la actualidad. Claro, yo te iba a preguntar cómo se estructura este libro. Me estás dando ya algunas ideas, ¿no?, de la estructura. Primero un análisis y después una reflexión, ¿no?, también. Cuéntame. Efectivamente, el libro tiene 2 partes muy marcadas, cada parte tiene unos capítulos. En la primera parte lo que se va a encontrar el lector es ese análisis como más didáctico de lo que es la historia del museo, cómo empezaron siendo contenedores de cosas, ¿no?, que se intentaban salvar de la destrucción, cómo van cambiando en su misión dentro de lo que sería la sociedad y cómo actualmente tienen este rol social muy marcado, ¿no?, de generadores de paz, de valores universales que hemos estado justamente hablando, ¿no? Además se hace ese análisis del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que es un museo fantástico, de verdad que si alguien no lo ha visitado les invito a que lo hagan. Lo tenemos cerquita, además. Está muy cerquita, Sí. Está en nuestra comunidad autónoma, es el único nacional que, bueno, pues con esta solera que tiene un museo nacional, que contiene una colección magnífica, ¿no? Y bueno, pues era, por así decir, el museo ideal para hacer un estudio de la didáctica, de cómo está mostrando ese mensaje, ¿no?, con talleres para niños, para jóvenes, para adultos, con toda la cartelería, la señalética que tienen y demás. Y en la segunda parte, ya un poco más teórico, es un libro tanto para maestros, para filósofos, para historiadores del arte. La segunda parte es más para pensadores, por así decir. Ya se hace ese análisis de, bueno, qué ha pasado con el patrimonio cultural, con el arte, cómo lo definíamos, cómo se ha transformado, cómo podríamos definirlo, tratando de integrar todos los movimientos artísticos que hemos tenido en el siglo XX, que al final han roto todos los moldes y todos los esquemas de lo que pensábamos que podía ser el arte, ¿no? Y ahora ya ni te cuento, porque bueno, hay un concepto de arte que es mucho más abierto e incluso del antiarte. En algunos casos hablan, pero bueno, que es arte también y que nos ofrece una perspectiva diferente. De momento, a mí me gustaría que nos dijeras, Victoria, dónde podemos encontrar este libro, el mensaje de las obras de arte en los museos, porque seguro que muchas de las personas que nos han estado viendo dicen, uy, pues qué interesante, yo quiero ojearlo por lo menos o adquirirlo, quiero saber un poco del libro. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, hay 2 vías, una la oficial, por así decir, que es en la página web de la editorial Octaedro. Es una editorial además especializada en educación. Ellos lo mandan a cualquier punto de la península y del extranjero. Y otra vía puede ser a través de la autora, evidentemente firmado y dedicado,
además veo que aparece, ¿no?, en la parte inferior a través de ese correo electrónico que, bueno, pues que se ha creado justamente para que puedan contactar conmigo cualquier cosa que alguien interesado quiera comentar, quiera consultar y bueno, pues para poner a disposición del público esta obra que yo creo que es maravillosa y que va a gustar muchísimo. Editorial Octaedro, o ahí ven ustedes sobreimpresionado también el correo, donde pueden dejar sus mensajes para que la autora les haga llegar este libro. ¿En las librerías lo podemos encontrar fácilmente? O... En las librerías físicas, de momento no, porque es un libro de reciente edición, y entonces normalmente hacen envío bajo demanda. Lo más fácil es siempre Editorial Octaedro y directamente o bien a cualquier librería y que lo pida la Editorial Octaedro, porque, como decía, es súper fácil que lo envíen a Península y a, bueno, pues sobre todo toda Europa, ¿no? El mensaje de la obra de arte en los museos, a través de esos espacios magníficos que nos transmiten paz y que albergan lo que hemos sido y lo que somos. Muy importante. Muchísimas gracias, Victoria Lamas, profesora y escritora de este libro, por haber estado con nosotros, pues contándolo con tanta generosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto, hasta el próximo, ¿vale? Ya nos contarás. Y ahora vamos a hablar de cartografía de mapas, del mapa de Ávila. Fíjense qué importante es conocer los mapas para situarnos también geográficamente y de otras maneras. De los mapas y del mapa de Ávila nos va a hablar Jesús María Sanchidrián, que es cronista oficial de Ávila y que nos acompaña en directo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, a colación del bicentenario del nacimiento de Francisco Coello, que creo que fue el pionero en la cartografía, ¿no? de los modelos, ¿no? Efectivamente. Sí. Francisco Coello, que era militar, pues yo creo que es el más eminente cartógrafo del siglo XIX. Es el padre, digamos, de la cartografía, de la topografía moderna. Y viene a colación, como bien dices, porque se han cumplido 200 años desde su nacimiento, y lo que es más importante, que es el artífice del plano de la ciudad de Ávila. Es decir, hasta 1864, que es cuando se traza este plano, pues no existía prácticamente ningún plano de Ávila, a excepción hecha de algunos apuntes realizados en el 1837 con motivo de proteger la ciudad de las posibles invasiones carlistas, ¿no?, de Jesús de la Llave. Pero este plano tan significativo, bueno, pues es el que nos reproduce las alineaciones que tenemos en las calles, el nombre de las calles, la identificación de los monumentos, palacios, iglesias, fuentes, todos los parajes que tenía la ciudad, ¿no? Y es de una vital importancia, pues, para el conocimiento de nuestra historia, en definitiva, y de cómo era Ávila, fijaros, no solamente en el 64, sino porque no varía. La ciudad de Ávila en ese año era prácticamente la misma que la del 1500, es decir que... ¿El 1864? 1864 es ese... ¿No había variado? No, apenas había variado la denominación y la identificación de palacios, calles, iglesias, conventos, santuarios, el río, los barrios. Prácticamente era la misma, que la comparamos con otra vista del 1570, en tiempos de Felipe II, de Vingaerde. Entonces uno observa y dice, pero bueno, si no hemos... Bueno, peor. En aquella época teníamos 13.000 habitantes y en esta teníamos 6.000. Y no solamente Francisco Coello hace el mapa de Ávila, hace el de la provincia entera, el mapa provincial, ¿sí?, y los cascos urbanos de las cabeceras de partido, o sea, Arenas, Piedrahíta, Madrigal, Arévalo, Barco de Ávila. Bueno, mientras hablamos vamos a poder ir viendo algunas imágenes. En algunas se verá ese primer mapa de Ávila de 1864 que hizo Francisco Coello, del que se cumple ahora 200 años de su nacimiento. Eso es. Bueno, muy interesante esto que nos cuentas, y más interesante todavía el saber el porqué de los mapas. Eso es fundamental. Sí, vamos a ver. El mapa primero, las ciudades no tenían ningún mapa, no tenían nada.
para diseñar el trazado de calles y de viarios y demás. ¿Ese es el mapa? Es el mapa de la provincia de Ávila. En cada una de las esquinas venía el mapa de las poblaciones cabecera de los partidos judiciales que había en la propia provincia. Ese que veis ahí es del 37, que os decía antes, y este es un aspecto del 64, la misma época del mapa, donde se ve el aspecto que tiene la ciudad. Y aquí tenéis a Francisco Coello, que es el artífice de esta cartografía que estamos comentando, que es la que nos ha servido de base pues, prácticamente hasta los años... Hasta los años 40 prácticamente. Y a él le acompañan un equipo de cartógrafos y de geógrafos que se da la circunstancia, mira, por ejemplo, ese es Rafael Campos, que se da la circunstancia de que todos, o una gran parte de ellos, pasaron por Ávila. Pasaron por Ávila porque en la Academia de Administración Militar, que es la Academia de Intendencia, se impartía la clase de geografía por parte de estos profesores que al final pues terminaron siendo también unos cartógrafos eminentes en su época, ¿no? ¿Y cómo realizaban estos trabajos? Porque, bueno, pues, claro, ahora tenemos drones, tenemos un montón de historias, pero pues, antes... ¿Sabes? Como decía el propio Coello, refiriéndose a Cervantes y a su vez a Don Quijote, pues a pie. Es decir, decía Don Quijote, yo conozco todo el territorio por el que va porque he ido pateándolo, he ido contando paso a paso. Eso es lo que hacían ellos prácticamente. Hombre, vamos a ver, no partían de la nada, partían de todos los trabajos anteriores que se habían hecho con carácter geológico, todos los planos que se hubieran podido hacer para las líneas férreas, todos los planos que había en las cuencas hidrográficas, toda esa documentación que había se aprovechaba y se actualizaba y se realizaba a su vez por Coello y su equipo. De hecho, por ejemplo, en Madrigal, pues toman como referencia el plano que ya había hecho este Jesús de la Llave, que era también un arquitecto, que es el que hizo el plano de Ávila del 37, y reproducen básicamente lo que el otro había hecho. Pero bueno, lo que hace esta empresa, porque es una empresa, es decir, es una empresa privada, que la forman Francisco Coello y Pascual Madot, que son los que hacen este alarde editorial para distribuirlo entre todas las poblaciones, por supuesto, y más aún, hay una Real Orden de la época en la que recomienda enseñar geografía a los escolares a través de estos mapas. Y también recomienda a todos los ayuntamientos, efectivamente, que adquieran esta publicación. La idea era hacerla de todas las capitales de provincia y territorios de ultramar. Al final se hicieron 38 provincias españolas y hasta 46 el resto de los territorios de ultramar. Y tenemos la suerte de que la provincia de Ávila aparece íntegramente como mapa provincial y los planos de las cabeceras de partido que os he dicho. En Ávila recorrieron, según ellos, recorrieron unos 2.200 kilómetros, pateando todos los lugares que había para identificarlos en este mapa que, daros cuenta, como bien has dicho, cómo se podía hacer esto en el siglo XIX, donde no había prácticamente nada. No había una perspectiva global. No había posibilidades. Claro. En el caso de la otra vista que se hace en 1570 por Vengaerde, sí que se ponían una serie de andamios y demás para coger altura y dibujar mejor la ciudad. En aquella época Ávila lo tenía muy fácil, porque se iban al Cerro de San Mateo, por ejemplo, y la perspectiva era bastante buena, no tenías necesidad. Luego, efectivamente, ajustabas todas las medidas. En el caso del de Ávila es que está clavado, si es que es el que hemos manejado en el ayuntamiento hasta... Bueno, si es que no había ningún mapa hasta los años 60, no había ninguno. ¿Y este hombre qué vinculación tenía con Ávila? ¿Simplemente esa cartografía que realizó? Esa cartografía y la vinculación que tiene... Bueno, primero, la vinculación que tiene con Ávila es que hace el mapa de Ávila. Sí. Y aparte de eso, la relación nos viene por los cartógrafos y geógrafos que imparten, los profesores de la Academia de Administración Militar que te decía, que forman parte todos ellos de la Sociedad Geográfica de Madrid, que es la Real Sociedad Geográfica de Madrid, donde todos son compañeros, y participa en Ávila en todas las actividades que hace la Academia relacionadas con este tema. Por ejemplo,
cuando se le quiere hacer un homenaje a Rafael Torres Campos, que es el profesor de geografía, pues él asiste. La propia academia participa en los homenajes que se le hace al propio Coello. Y hay que reconocer que, bueno, ¿quién demandaba este tipo de trabajos o quién los podía hacer? Bueno, pues los podía hacer el ejército, que era fundamental para tener el control y el conocimiento de todo el territorio, y era quien trabajaba este tipo de ciencia, digamos, ¿no? Y como teníamos aquí la academia, efectivamente, bueno, pues desde aquí es de donde se establecen esos vínculos, que uno de los mayores, te he dicho Rafael Torres Campos, que estuvo ahí, pero es que el marqués de Foronda, que era el cronista de Ávila hasta los años 20, era un prestigioso geógrafo también y un prestigioso miembro de esta Real Sociedad Geográfica, en la que el presidente de la Coello, precisamente, fue presidente, luego también lo fue el propio marqués de Foronda. Es decir, que a través de este tipo de militares que ejercían también de profesores de geografía, que hacían también las guías de Ávila, por ejemplo, Vázquez y Delgado Aguilera tienen una guía de Ávila de aquella época, desde finales del siglo XIX, pues se crea este círculo de amistad, y bueno, pues donde Ávila pues tiene ese protagonismo que yo he intentado hilar, he intentado vincular. La cartografía, bueno, que estamos viendo del siglo XIX, que no varió mucho hasta mediados del siglo XX, hasta los años 60, decías. Y que, bueno, claro, es una base que sirve ahora también para el conocimiento. Sí, bueno, nos sirve. Claro. Primero, para ver los cambios que se han producido. Exacto. Es decir, para ver la evolución y las transformaciones urbanísticas que se han producido. Nos sirve en muchos casos para dilucidar dónde estaba una alineación. Por ejemplo, a veces se discute sobre los espacios libres que existen en la ciudad, quién es el propietario, quién no lo es, por qué uno dice que, es por no citar a nadie en particular, porque uno dice que se atribuye que el espacio libre que hay delante de su vivienda o de su edificio es suyo y no es plaza, por ejemplo. Tenemos una referencia fenomenal para aclarar ese tipo de circunstancias. Observamos, por ejemplo, pues, pasados los arcos de la ciudad, Fuente del Sol, el Carmen, o sea, teníamos en todos, el San Vicente, teníamos en todos una plaza que aparece en este mapa. Luego se ha ido transformando. Es verdad que hay algunos conflictos en algunas de ellas, ¿no? Y algunas se vendían o tal. Por ejemplo, la plaza del pasado el Arco de San Vicente. La plaza de Sofraga, sí. Ahí, la plaza de Sofraga tiene ahí su historia, ¿no? Es la más clara, sí. Que efectivamente era una plaza pública, y que efectivamente se cierra, y hay una plaquita en el merlón de la entrada en la que lo pone. O sea, en 1873 ese espacio se cede al palacio, ¿no? Y se saca la Fuente de Sofraga fuera. Es decir, que está documentado, no hay ningún problema. Lo bueno que nos da es la idea de cómo se concebían efectivamente este tipo de... la ciudad en sí, ¿no? Es decir, que tengo una puerta, tengo un espacio grande, libre, nada más cruzar la puerta, que lo podemos observar en las distintas puertas de la ciudad. Y bueno, pues ha habido unas transformaciones que se han ido produciendo paulatinamente. Vemos cómo son las alineaciones del mercado grande, vemos cómo son las del mercado chico, vemos que en el mercado chico cómo ha evolucionado también, el mercado también, la Duque de Alba, que antes era la calle del colegio que se llamaba, cómo se han ido cambiando y cómo han ido modificándose esos trazados. Y esos trazados, perdóname, permanecen siempre, quiero decir, hay calles que pueden desaparecer o no, o eso ha de mantenerse, ese entramado ha de mantenerse. Teóricamente, es decir, la ley de patrimonio, tanto la del año 85 como la anterior de la República, del año 32, todas tienden a que se mantenga la traza que se dice de la ciudad original. Esa es la teoría, ¿no? Salvo que se produzca algún tipo de ruina, renovación, y bueno, esa es la idea. En Ávila, pues vamos a ver los casos más grandes que tengamos, pues es la calle Brieva, que está detrás de Monserrubí, que atravesaba el Parador, se suprime y se incorpora a los jardines del Parador. La otra calle que pasaba por delante de la iglesia de Santo Domingo, desaparece la iglesia de Santo Domingo, atravesaba lo que es el patio de la Academia de Intendencia y desaparece la calle
que se incorpora al patio de la Academia de Intendencia. Por ejemplo, esos son los dos casos así un poco más significativos donde se cambia. En otros casos, como ha habido renovación del caserío por completo, se habrá cambiado la alineación, es decir, se habrá cambiado el trazado propiamente dicho, aunque se haya dejado la misma línea de circulación, digamos, ¿no? Pero bueno, y luego aparte de eso aporta también el nombre de las calles que tenían en aquella época, es decir, que es una cosa muy significativa. En 1864. 1864 ya nos aparecen todos los nombres que a veces decimos, ¿cómo se llamaba esta calle antiguamente? Pues aquí nos viene. Y bueno, en el caso de los edificios más singulares, es decir, palacios, ermitas, iglesias y demás, se han respetado prácticamente todas, siguen ahí. En algunos casos es muy curioso porque pone, por ejemplo, ex convento de Santo Tomás, porque en aquella época Santo Tomás había sido expropiada, ¿no? Y en las siguientes guías que van saliendo ya pone convento de Santo Tomás. Bueno, pero aquí viene ya ex convento de San Francisco. Nos recoge todos aquellos conventos que habían sido desamortizados, con el ex delante, ¿no? Pero bueno, todos se mantienen y todos se conservan. Otra modificación muy sustancial que ha habido es la de la plaza de Corral de Campanas delante de la Diputación, donde está Hacienda. Esas eran las oficinas, se llamaban así las oficinas, que eran las oficinas del Estado, eran las oficinas de recaudación y demás. Esa plaza sí, se ha transformado completamente. Esas son un poco las más significativas de todo. ¿Y esos mapas dónde los podemos consultar? ¿Están aquí en Ávila? Este mapa concretamente, ¿sí? Ahora, hoy día en Internet se pueden consultar fácilmente. Sí, pero si uno los quiere ver o si uno lo quiere tocar y lo quiere ver, sí que hay, el Ayuntamiento sacó en la Feria del Libro sacó una edición íntegra. Si lo quieres, en los anticuarios se vende y sí que hay alguna edición, una reproducción facsímil del propio mapa, ¿no? La reproducción que se conserva en el Ayuntamiento, en el Museo de Ávila también hay otra, en la Universidad Autónoma, en la Biblioteca Nacional, o sea, existen muchos ejemplares, ¿no? El tocarle y el ese, sí que hay ediciones facsímiles, porque era muy curioso, este tipo de grandes mapas luego venían entelados, con pliegues, se metían en una caja y en un estuche, y era un pequeño lujo. Desde luego, una joya. Y ahora, bueno, pues existe alguna, en los anticuarios efectivamente existe todavía alguno, pero se puede imprimir directamente de Internet. Hombre, claro, sí. no tiene ese gusto, ¿no? Pero claro, bueno, pero lo tenemos ahí, ¿no? Claro. Pero ahí está para consultar, para ver y para tocarlo. Ahí has dicho. Ese es el problema que tenemos con el Internet y el papel, que hay que olerle, que hay que tocarle y que bueno, pues efectivamente, pues para hacer eso hay que ir al archivo, hay que ir al ayuntamiento, o hay que ir al museo, o hay que ir a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de la cartografía abulense, de esos primeros mapas que Francisco Coello, del que se cumplen 2 siglos de su nacimiento, nada menos, realizó para esta ciudad y para esta provincia. Y hoy nos ha estado hablando de eso, que es tan importante, ¿verdad?, para el momento actual, para el ahora, para lo que ahora tenemos, que es tan fácil, ¿no? Y que pues bueno, si no hubiera esos mimbres... Esa es una obligación que se impuso ya para todas las ciudades que tenían que tener un mapa. O sea, es decir, que no se podía trabajar sin una línea general de cómo se quería configurar. Bueno, ¿cuál es la sucesión de estas necesidades? Bueno, pues son los planes generales que hacen ya todos los ayuntamientos y que son los que de alguna manera recogen toda esta iniciativa que hemos comentado, que ya se demandaba en el siglo XIX. Algunas ciudades más que otras. En Ávila, como teníamos poco crecimiento, pues la demanda a lo mejor era menor. En Madrid y en Barcelona y en todas estas ciudades, efectivamente. En León no se hizo hasta el siglo XX, o sea, es decir, que el definir, bueno, además es un instrumento para evitar montones de problemas que se suscitan entre los propietarios y entre los vecinos. Y bueno, que se impuso ya la obligación de que tratamos en tenerle, porque de este al siguiente pasaron casi 100 años. Luego había planillos parciales, es decir, hay que hacer una plaza, bueno, pues hago el trozo de esa plaza. Bueno, hay que hacer, pero vamos, pero la ciudad en su conjunto, solamente teníamos y la repetición sucesiva que se iba produciendo en las sucesivas guías que se iban publicando, ¿no? Las guías, sobre todo guías de turismo, ¿no? Y en los
enciclopedias, pero que era una copia de este. Era una Nos lo está contando, nos lo ha estado contando Jesús María Sánchez Drián, cronista oficial de Ávila. Hoy nos centramos en la figura de Francisco Coello. Se cumplen 2 siglos de su nacimiento. Fue el primer cartógrafo de Ávila y queríamos hoy, bueno, pues hacerle un homenaje, hablando de la importancia de los mapas, ¿verdad? Muy importante. Muy bien. Para conocer el momento actual también. Muchísimas gracias Jesús María. Nos vemos prontito. Muy bien. ¿Vale? Venga. Bueno. Ya estamos aquí, después de los anuncios, enfilamos nuestra recta final. Hoy tenemos tertulia, señores, y hoy vamos a hablar de cosas muy importantes, fundamentales, los derechos fundamentales, pero también de que este viernes se cumple 1 año de la guerra de Ucrania, de la guerra también. Suelen mencionarse habitualmente, aunque no siempre profundizamos en lo que significa su protección, cuándo se inculcan y por qué, cuál es el papel de los Estados en la garantía del cumplimiento de los derechos fundamentales, derechos inviolables e irrenunciables. Hay una larga lista, desde el derecho a la vida, a la libertad, a la protección de la infancia, a la protección de la salud, a una vivienda digna. Hablaremos de derechos y de sus diferentes ámbitos, personal y político, civil, económico, pero también de aquellas ocasiones en las que se quebrantan, a veces todos ellos, porque hablaremos de la guerra. A punto de cumplirse 1 año de la invasión rusa de Ucrania, este es un buen momento para reflexionar sobre derechos fundamentales que quedan entre escombros. De cuestiones muy serias vamos a hablar hoy en esta tertulia, lo vamos a hacer con Esther Bueno. Buenas tardes, Esther. Con Julio Collado. Buenas tardes. Con Rubén Jiménez. Buenas tardes, Rubén. Y con Oksana Smereka, nuestra invitada especial de hoy. Ella es una colaboradora que viene de forma alternada. Oksana es ucraniana, ya estuvo cuando comenzó la guerra aquí hablándonos. Sí, hace 1 año. Y hoy, 1 año después, queríamos también tenerla aquí con nosotros. ¿Qué tal, Oksana? Gracias, Ana. Es un placer otra vez estar con vosotros. Bueno, además de ese año de guerra que se cumple, vamos a hablar de derechos. Empezamos hablando de derechos fundamentales, de todos esos que hemos mencionado y muchos más que, como yo creo que la introducción dejaba claro, se conculcan completamente en una guerra. Esther. Totalmente. Sí, se conculcan en la guerra de una manera flagrante, ¿no? De una forma brutal. Se conculcan en nuestra realidad cotidiana también, en el día a día aquí en España, ¿no? Derecho, lo que has dicho tú, un derecho a la vivienda, derecho a... Porque claro, nada es comparable, yo creo, con el tema de la guerra, donde ya no hay derechos realmente, ¿no? Donde esos derechos han terminado. Hombre, yo creo que el primer derecho debía ser el derecho a vivir en paz. Claro. A partir de que no se vive en paz, hay una violencia desatada a lo bestia. Bueno, vivimos una violencia permanente, todo hay que decirlo, ¿no? El origen de toda violencia es la injusticia, la desigualdad. Si eso se junta al ansia de poder, pues entonces tenemos ya todo liado, ¿no? Pero vamos, yo creo que el derecho a la paz es fundamental. Y vamos, por lo menos a mí personalmente lo que me duele y lo que yo digo, pero ¿cómo somos tan inútiles las personas humanas?
que tantos miles de años de existencia se reducen a enumerar todas las guerras. Y no es que aprendemos. estamos permanente en guerra. Es que no sé cuántas hay ahora mismo activas. Pues hay 53. Nada menos. Pero es que todos los años hay esas. Eso que estén declaradas, pero luego hay en las fronteras las etnias. Claro, están los estados, están dibujados con cartabón y escuadra, sin tener en cuenta ni los ríos, ni las tribus, ni nada, ¿no? Salimos de unos colonialismos, que es otra violencia, los colonialismos, y terminamos hecho. Bueno, Oksana, un año de guerra. ¿Cómo lo has vivido tú como compatriota de todos los que están ahí sufriendo en Ucrania? Hablamos de 50 y tantas guerras, pero la de Ucrania la tenemos todo cerca. el mundo, sí. Cuéntanos. Sí, en primer lugar quería agradecer a todo el mundo por acogida, por apoyo y por ayuda que recibió el pueblo ucraniano en esos difíciles momentos. Yo soy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de ser ucraniana, de mi patria, y decir que nos echaron de casa a punta de pistola, nos pisaron nuestros derechos, nuestras voluntades, pero a pesar de todo, Ucrania se va a levantar, vamos a luchar por nuestra libertad, pese a quien pese. Eso quiero decir. Bueno, pero después de un año es muy duro, ¿no? Todavía... Muy duro, muy duro. Y además, hoy precisamente Putin, bueno, pues estaba amenazando de una forma ya un grado más, ¿no? Sí, estamos en constante amenaza, mundo entero, provocaciones por su parte, por parte de Kremlin, y no sabemos dónde va a llevar. No se puede bromear con esto, y con vidas humanas, sobre todo. Claro. Rubén. Pues me emocionaba a mí ver las imágenes ¿verdad? esas También, del principio, Sí. cuando me imaginaba lo que estaba pasando por la cabeza de Oksana, y tiene que ser tremendo, porque si a nosotros, que quieras o no, no lo hemos vivido tan cerca como tú o como vosotros, nos emocionaba tanto esas imágenes, lo que tenéis que sentir vosotros cuando lo veis es dolor, terrible. Sí. De una forma o de otra nos afecta a todos, porque silenciosamente entró en nuestras casas, destrozó nuestra economía, nuestra forma de vivir, nuestra convivencia, todo está... que está patas arriba. Sí, Sí, estamos pero ahora... yo creo que también el pueblo ruso también es rehén de este hombre. Quiero decir, no solamente los ucranianos, sino el propio pueblo ruso, que tienen que huir. Yo conozco gente que está aquí en Ávila, jóvenes, en particular conozco un médico muy joven, por ejemplo, que ha tenido que huir porque le iban a... ¿Ruso? Sí, Porque le iban a la a... guerra. Sí, está escapando de su... Y entonces tienen que huir de su ahora país con su niño pequeño, su familia, para huir de ir a la guerra a matar gente. Claro que se dice el pueblo, pero el pueblo, Entonces, ¿qué es el pueblo? No, yo no creo que es el lo pueblo mismo ruso un está pueblo bien. que otro, unas gentes que otras. Seguramente que Putin tiene unos fanáticos que le apoyan enormemente, igual que hay gente en España que le apoya también. Y otros que están haciendo un poco la contra, pero la represión debe ser tremenda. Es muy difícil. Tremenda. Rubén, La sensación es que está aislado, él vive completamente aislado, y allí el que habla, pues se ve en las noticias lo que le va ocurriendo, al que levanta un poquito la Pero voz también en Ucrania, en fuera del guerra, tú lugar. imagínate cómo está viviendo la gente. Sí, en un estado de guerra, los ucranianos ahora no tienen libertad. No, ni para salir del país. Tienen que huir del país. Sí, que la cosa es muy compleja toda. A mí lo que me fastidia, lo que me revienta es que no seamos capaces de negociar. Por ejemplo, porque el problema arranca... ¿Pero tú crees que con Putin se puede negociar? Yo creo que no es que se pueda, se tiene que negociar con todo el mundo, hay que negociar con el demonio, porque con el amigo no hay que negociar. Pero yo creo que la alta política lo ha intentado. Con el amigo, a ver, pero yo no dudo en ningún momento que la Unión Europea, incluso los Estados Unidos, han intentado negociar de alguna manera, Pero antes, seguro. mucho antes. Pero vamos a Si ver. no, no me lo puedo creer, ¿sabes? Que Pero no lo vamos a hayan ver, intentado. ¿qué pasó con Crimea? Sí. Crimea fue en el año 2014, 2014 estaba invadida. no pasó nada, nadie hizo nada del mundo mundial. Era ¿Por una qué advertencia. lo de Crimea? Pues porque en Crimea hay un 50% que son prorrusos y otros 50% que no son. Y de ahí vienen los problemas. ¿Por qué China está ahí lidiando entre dos aguas? Porque tiene el problema de Hong Kong.
Que a China le interesa que Hong Kong sea chino. La geopolítica es algo complicadísimo que no entendemos. Cuando hablamos de geopolítica, ¿de qué estamos hablando? Porque habrá gente en casa que diga, ¿qué es eso de la geopolítica? Pues de los equilibrios que hay a nivel mundial en todo. Es decir, yo compro gas de por aquí y esta materia de por aquí, nosotros somos productores, por aquí somos consumidores, y entonces lograr ese equilibrio general de todo el sistema es lo complicado. Por eso los ejemplos que ha puesto... La diplomacia es fundamental en la geopolítica, por supuesto, y en las relaciones entre los países. Lo que pasa es que si un loco, una persona que insane, como dicen en inglés... Pero yo creo que no, que no está loco. Bueno, a ver, no, muy cuerdo. Boris Johnson también decía que estaba loco, ¿no? Es un modo de pensar. Putin tiene la idea, como algunos españoles, del gran imperio ruso y quiere volver a eso. Es decir, es el imperialismo de toda la vida. Bueno, sí que hay un diagnóstico para determinados líderes políticos, la mayor parte de ello es un diagnóstico que tiene nombre y apellidos. Bueno, son ególatras. Que lo pudo tener Hitler, etcétera, etcétera. Son ególatras, son frustrados, pero ¿cuántos hay de esos, no? El problema es que hay más nombres ahora, porque Putin, está Johnson, Donald Trump, es decir, cada vez hay nombres y en grandes potencias. Y Bolsonaro y más, y algunos que montan a caballo en España. O sea, que ¿Eso están locos? No, no. Piensan así y dominan y tienen mucho dinero y tienen mucho poder y otras gentes no decimos nada porque, claro, el pueblo ruso tendrá que decir más, aunque se la juegue. Seguimos hablando de la guerra de Ucrania, de otras guerras, una de las 50 y tantas, pero la guerra de Ucrania nos pilla además muy de cerca y nos afecta a todos, como decías, Osana, pero no quisiera dejar de lado el tema de los derechos fundamentales. Yo, fíjate, cuando el otro día me dijiste, oye, ¿por qué no hablamos de los derechos fundamentales? Pues fíjate, es un tema que nunca me había puesto, digo, voy a leerlos, voy a ver cuáles son, nunca me había... Sí, lo hemos oído, el título 1. Eso es, y me ha sorprendido, ¿Por qué? Hay muchos, conté 30, y luego te reías de mí cuando decías, venga, y de todos había oído hablar, pero jamás los había sumado y había dicho este derecho y este, es increíble la cantidad de derechos que hay. Y luego, lo siguiente que se me vino a la cabeza son dos cosas. Una es, ¿y se garantizan todos los derechos? Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna o el derecho al trabajo bien remunerado. ¿Se garantiza el derecho? Sí. O la línea fina que hay entre algunos derechos, como la libertad de expresión, con el derecho a la intimidad, al honor, ¿verdad? Que en tantos juicios estamos viendo en la televisión. Bueno, entonces, me hizo pensar, porque nunca me había puesto a ver los derechos fundamentales. Me llamó la atención que tenemos derecho a un medio ambiente adecuado, que yo nunca... Ahora con animalismo también, con ley de animales también, igual. Y algunas veces hay unos derechos que se solapan con otros y entonces para preservar unos igual estamos dejando otros al lado. Es que hablamos de los derechos fundamentales, en este caso en España, de los que están en la Carta Magna, pero están por encima los derechos universales, los derechos humanos, que es de ámbito universal. La vida. Claro, para cualquier ciudadano del mundo. Entonces, claro, tienen que estar en consonancia los primeros con los segundos o los segundos con los primeros. Claro. Yo también pienso, si por ejemplo yo no podría expresarme libremente ahora por el tema ese de guerra en mi país, yo podría ser presa. Tenemos ahora derecho fundamental derecho de expresión, ¿no? De libre expresión. Pero tú no puedes criticar a Zelensky, por ejemplo, y respetar opinión de cada uno. Claro. Cada uno de nosotros pensamos diferente, pero con respeto se puede entendernos. Sí, pero el estado de guerra suprime, la guerra suprime hasta... El primer derecho dice no se puede. Que la guerra Vamos suprime a hablar de la eso. verdad. Vamos a hablar la verdad. No se puede decir la verdad. Eso. No se puede decir la verdad porque está todo prohibido. Tú imagínate que se declare, que puede declararse estado de sitio. Tanto yo no sé si en Ucrania está el estado de sitio, claro, el derecho a ir a la guerra, a la obligación de ir a la guerra. Sí. Un ciudadano de tal edad a tal edad... Era obligatorio, en años 90 era obligatorio. Claro, y 2 años de mili. Ahora, seguramente, ahora yo creo que no, cuando tenemos ya dependencia, yo creo que no. Pero claro, sí, ahora con ese... ¿También? Sí. Seguramente. En los países, un país que tiene declaración... Por ejemplo, como Israel, allí obligatorio. Claro, un país que está en guerra, declara la guerra, puede hacer levas y Putin es lo que hace.
de tal edad a tal edad, todos, al frente. Yo seré reservista aquí todavía, yo hice la mili. ¿Tú hiciste la mili? Y luego, cuando acaba la mili, me parece que se llama así, reservista, ¿no? Reservistas. Bueno, porque a ver En si un momento dado aquí, te pueden llamar. a ver si alguno de aquí la lía ahí. Cualquier Vamos día. a ver, ucranios y rusos han salido, cuando se declaró la guerra, salieron de su país por Polonia y por todos los sitios, huyendo para no ir a la mili. Los pacifistas, el problema de la objeción de conciencia en España, ¿os acordáis? Sí. La lucha que hubo aquí, pues fue mucha gente a la guerra. Y, por ejemplo, yo tuve problemas en la mili porque no quería empuñar armas. ¿Pero de qué años hablas de esto de la objeción de Del año conciencia? 70. De cuando él 75. iba a la mili, que Claro, hace yo ya aquello bastante. soy muy Es que yo mayor. mi otra objeción de conciencia era distinto. Ya. Entonces, yo te hablo, quiero decir que todos esos derechos en la guerra no existen. Ya. No existen porque no pueden existir tampoco. La libertad de expresión debilita, si tú estás concentrado, debían de existir. O sea, en teoría, debían de existir. Pero si tú debilitas el franco y hay desunión, ¿cómo luchas? Si el enemigo está ahí, el principal es vencer al enemigo. Esther. Es Bueno, complicado. dejando un poco todo el tema de la guerra, que efectivamente yo creo que todos los derechos están suprimidos, conculcados, es imposible, y trayendo un poco más a la realidad nuestra, por ejemplo aquí, por no ir a otros países, que es horrible, pero es verdad que aquí en España también hay muchos derechos que están contemplados que te sorprendían, que realmente no se respeta, ¿no? ¿Y a quién pedimos responsabilidad? Bueno, pues al gobierno, desde luego, a los gobiernos, no solo al gobierno central, sino a los gobiernos de las comunidades autónomas, que son los que les elegimos para que velen, a los ayuntamientos, para que velen por esos derechos, quiere decir, para que nadie... Y a los jueces también. A los jueces, al sistema, Al fiscal, digamos, al sistema. fiscal. Y lo que pasa que yo no sé hasta qué punto la gente es consciente de que el sistema está también... Jueces, fiscales, gobierno, está todo interactuando para que esos derechos deban ser efectivos, ¿no? Y realmente muchas veces no lo son. Derecho a la salud es otro de los derechos fundamentales. Sí, también por a la ejemplo. mental, decían por ahí. Sí. Bueno, ahora mismo están las cosas tremendas. Claro, pero casi eso casi yo se creo está que un día- conculcando ese Un día lo derecho. hemos hablado aquí, que la salud depende del código postal en España y está demostrado por multitud de estudios, depende de dónde vivas, en qué barrio vivas de una ciudad, incluido en Ávila, la esperanza de vida, el tipo de enfermedades que tienes, etcétera, es diferente a una persona que vive en una casa maravillosa, que tiene un nivel de vida alto, incluso la educación también influye en la esperanza de Ya vida. no te digo nada en el medio rural. Y en el medio donde rural, el acceso, increíble, el acceso a al los sistema servicios. sanitario es muy Claro. difícil. Lo del refrán castellano de que debe de tener 500 años, tanto tienes, tanto puedes. Sí, tanto tienes, tanto vales. Tanto vales, vale, ¿no? que decía Manolo García. Tanto A ver, puedes. Como una ¿no? balanza, sí. ¿Sí? Pues, Ana. Yo como pobreza. trabajo en zonas rurales con gente mayor, pues sí que se ve que hay mucha falta de sanidad, de acceso, falta transporte, por ejemplo, las carreteras y que mucha gente... Hasta para sacar dinero, ¿no? No hay sí, ni cajas ni... puedo encontrar hasta fallecida. Sí, es que No llega a tiempo una ayuda. sociedad súper envejecida y hablando de derechos fundamentales, las personas mayores yo creo que cada vez están en situaciones más difíciles y quizás en los vulnerables. pueblos, en nuestras zonas que son como más familia y tal, pero en grandes ciudades la gente muere sola en un piso. Quiero decir que eso también es un tremendo, ¿no? Yo lo que veo en este sentido de lo que estáis hablando de la sanidad y de los servicios sociales, que de lo que trabaja Oksana, es que como que en algunos aspectos, en algunas administraciones, se están poniendo de lado la administración pública y se está concertando, privatizando servicios que creo que deberían de ser públicos, porque al final las empresas que reciben estos conciertos que van a ganar dinero y si pueden ahorrárselo por aquí, sin embargo la administración pública no, ya debe velar porque se llegue a todos los pueblos, porque se llegue a cualquier ciudad, a cualquier barrio de cualquier ciudad, y me parece que estamos virando por ese camino y lo están haciendo, pues es que es la rueda. Están empeorando los servicios públicos, el ciudadano se queja, protesta, se coge tal
por otro lado. Y como no va, ¿Qué pasa en Madrid? Nos quedan 2 minutos, vamos a hacer una ronda final, si queréis, para enlazar un poco el tema de derechos fundamentales con ese lamentable aniversario, 1 año de guerra en Ucrania. De la guerra en general hablaremos en esta ronda última, derechos fundamentales versus guerra. Bueno, a mí me gustaría que no olvidar, porque no costumbre, porque ha pasado 1 año y al principio eran noticias constantes, la guerra de Ucrania, constantemente. Y ahora como que ya estamos como establecidos, no digo que lo aceptemos como tal, pero es verdad que hay cierto establecimiento de bueno, pues está ocurriendo, estás pendiente de las noticias, pero es diferente. La mayoría de las guerras son guerras olvidadas, lo que decía Julio, y esta no está olvidada para nosotros porque la tenemos a las puertas de Europa. No, y porque nos afecta al bolsillo. Y nos afecta mucho, pero entonces yo diría que el derecho a no olvidar. Muy bien. Ese derecho yo creo que para que Rubén se quede más tranquilo después de leer el título 1 de nuestra Constitución, esos derechos están ahí, y es verdad, pero nunca, o vamos a tardar años en llegar a conquistarlos. Entonces, ¿cuál es ya lo que tenemos que hacer? Pues trabajar, como acabamos de decirlo, y tú lo acabas de decir, que se está privatizando. El que tiene dinero tiene todos los derechos. El problema es los que no tienen dinero, es decir, de la pirámide para abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Potenciar los servicios públicos, porque a ellos vamos todos. Derecho a no olvidar, potenciar los servicios públicos. Y yo aprender de los errores del pasado. No hacer los errores como Segunda Guerra Mundial. Ahora mi país está viviendo Segunda Guerra, pero después de 70 años no aprendimos nada y está sufriendo mucha gente. Y la vida humana no vale nada, parece que no vale nada. Tantos deberes escolares y no aprender del pasado, nos quedamos con ello también, Rubén. Pues mi generación nos hemos encontrado ya todos estos derechos establecidos y quizá no lo valoramos, porque las generaciones anteriores pelearon por ellos, los conquistaron y yo creo que los han valorado mucho más. Nuestra generación no los hemos encontrado ya y quizá no les estemos valorando lo suficiente hasta que, si no miramos la historia, los podamos perder. Pues así nos despedimos. Hoy hemos querido hablar de cosas, pues la verdad es que muy profundas, muy serias, los derechos fundamentales versus guerra, decíamos, a raíz de ese año que se cumple el viernes próximo de la invasión rusa de Ucrania. Oksana Smrekova ha sido nuestra invitada especial. Muchas gracias, Oksana. Gracias a ti, Ana. Rubén Jiménez, muchas gracias por estar aquí un día más. Gracias. Julio Collado, gracias. Esther Bueno, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Mañana tenemos otra cita, a partir de las 4:30 les esperamos para estar con ustedes, la sobremesa, entretenerles y disfrutar de un ratito juntos. Ya saben que si nos quieren ver esta noche lo pueden hacer a partir de las 10. Bueno, hasta mañana, que sean ustedes lo más felices que puedan y que se cuiden mucho. Adiós.